reitero las buenas tardes a todos y el agradecimiento por haber llegado hasta acá, hasta la legendaria Casa de las Américas, para presentar este título, A Contramano, una biografía dialogada, que es un diálogo, valga la redundancia, entre Atilio Borón y Alexia Majorda. Está con nosotros y nos privilegia, es un honor siempre que esté con nosotros su autor, su protagonista, Atilio Borón, para quien pido un aplauso. Y tenemos también el privilegio y el honor, yo pido que el aplauso sea un tin más corto para que Atilio no se sienta. Tenemos el privilegio y el honor de que el presidente de Casa de las Américas, el gran intelectual y escritor Abel Prieto Jiménez, haya aceptado presentar con nosotros acá este título. Un aplauso para él. Luego medimos los tiempos, esto se está grabando y se va a transmitir en el YouTube de Casa de las Américas, Abel, ¿cierto? Bueno, luego medimos los tiempos de los aplausos y lo editamos si es necesario. Antes de que Abel hable y por supuesto luego Atilio converse un poco sobre el libro, yo quisiera decirles que este título que se está presentando hoy por el Grupo Editorial Nuevo Milenio, específicamente por su sello Ciencias Sociales, surgió de una conversación entre Atilio y yo en el Memorial José Martí. Íbamos a presentar el libro con una edición extranjera, era una presentación sui generis porque Atilio iba leyendo, reflexionando sobre aspectos de su vida, de su experiencia política como académico, y a medio camino, a intervalos, Alexia cantaba algunas canciones que tenían que ver o que habían servido de inspiración en determinado momento, que eran parte del soundtrack de la vida de Atilio. Y en esa conversación que tuvimos Atilio y yo, decidimos que debíamos de alguna manera tener una edición en Cuba de este libro. Y lo hicimos. No es la edición que hubiésemos querido, no es la tirada que hubiésemos querido, no es quizás lo que hubiésemos soñado, pero es, y lo sabrán ustedes, que hoy en día con las difíciles circunstancias a las que se tiene que enfrentar el país, tener un libro impreso es algo que no es lo común. Pero si algo merece la pena el esfuerzo extra de que saque impreso el libro, bueno, la hora, la vida, el compromiso de Atilio con Cuba y con la revolución, yo creo que lo amerita. Acá está su editora, María de los Ángeles Navarro, que trabajó junto a Atilio y a Alexia. Un aplauso para... Ese podía ser más largo, ya no se iban a poner bravos si iba a ser más largo. Y el diseño fue de Claudia Alejandra Damiani, que quiso estar pero no pudo estar acá con nosotros, pero que es un diseño que estamos tratando de que los diseños de los libros, aunque sean de ciencias sociales, de científico-técnicas, tengan esa vocación estética novedosa, y yo creo que con Damiani lo vamos logrando. Y la composición, el emplane del libro fue de Didasmeis Valdés, es un equipo que nosotros tenemos ahí en la editorial que es realmente muy bueno y que cumplió a cabalidad el cometido de esta edición. Sin más, habiéndoles hecho este pequeño preámbulo de lo que fue editar y publicar el libro, los dejo entonces con la magistral presentación que de seguro va a ser nuestro amigo, nuestro querido y admirado Abel Prieto Jiménez. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de las Américas. Ahí mencionó Michelle que vamos a poner esta presentación en el canal de YouTube de la Casa de las Américas, que es algo que hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Incluso creamos una especie de espacio, a la sombra del árbol de la vida. Ustedes saben que el gran símbolo de la Casa de las Américas es ese extraordinario árbol que está en la Sala Che Guevara,
desde ahí han dado conferencias compañeros muy valiosos, entre ellos Atilio, Ignacio Ramonet, Jorge Elbaum, Pérez Pirela, un grupo de gente muy valiosa de la intelectualidad de nuestro continente. Bueno, Ignacio no es exactamente nuestro continente, pero ya está absolutamente nacionalizado. Es cubano-venezolano. Y en un momento determinado empezamos a medir las visualizaciones de esas conferencias. Y la de Atilio, donde por cierto yo lo presenté, dije que era el Mick Jagger de la izquierda latinoamericana, que para alguien que admira tanto a Mick Jagger como yo, es un gran elogio, aunque admiro mucho más a Atilio que a Mick Jagger. Excelente precisiones. Pero bueno, en términos del impacto, tener esta audiencia un sábado a las 2 de la tarde, Solo a ti. en esta Habana sin transporte, con tanto rollo, solo un Mick Jagger de verdad, mucho más denso desde el punto de vista de mensaje, de análisis, una de las grandes figuras de la intelectualidad revolucionaria de este continente es Atilio, sin ninguna duda. Pues la conferencia de Atilio, que se llamaba El Orden Pluricéntrico, tenía un título un poquito soviético, pero al final funcionó muy bien. Hablaba del orden pluricéntrico mundial, en forma de pregunta. Era así el título de la conferencia de Atilio. Tuvo ¿cuántos tenía al principio, Jaime? En pocos días alcanzó decenas de miles de visualizaciones. Es decir, personas que escuchaban la conferencia a través de ese canal de YouTube, que tenemos que seguirlo usando. Vamos a poner esta presentación. Bueno, a mí este libro, yo le decía a Michelle y a Atilio ahora que es un libro, es un libro muy bien editado, muy bien impreso, y es un privilegio tener hoy en Cuba un libro impreso, lo saben todos ustedes que son amantes de la lectura, vamos a decir en el estilo más tradicional, si es que se puede llamar así. Este es un libro que a mí me apasiona, que me lo tengo que leer después, porque me lo tuve que leer a salto, en medio del... Michelle me lo llevó allí al evento nuestro multitudinario, que quedó muy bien. Ahora, antes de entrar aquí, puse en mis redes una opinión de Díaz-Canel sobre Atilio, que me la mandó Atilio, un relámpago, pero muy agudo, muy hermoso, muy lúcido, muy desde el amor, desde el cariño, desde la admiración sobre Atilio, Díaz-Canel sobre Atilio. Estando allí en el evento, yo a saltos, en medio del evento, entre un panel y otro, fui leyéndome este libro tan peculiar. Efectivamente es una biografía a dos voces, pero no es una biografía de una persona común y corriente, es la biografía de un intelectual que es mucho más que un intelectual que es un movilizador, un activista, alguien incansable. Esto mismo, yo lo comentaba, que él le pide que le graben algo a Díaz-Canel después de la conferencia que dio Atilio allá en convenciones, que yo no pude estar. Atilio está generando continuamente mensajes asociados a la emancipación, a la batalla contra el imperialismo, a la batalla contra el fascismo, a la batalla contra las tendencias reaccionarias, contra ese periodismo que él le llama canalla mediática, es decir, un periodismo que es pura propaganda, que ya no tiene ningún tipo de ética que defender, no le queda nada, que no tiene nada que ver con la verdad, ni con la objetividad, ni con el análisis, es pura propaganda de la peor, de la más canallesca, y Atilio le llama la canalla mediática.
llama así, con esa pasión y esa precisión en términos lingüísticos. Aquí hay cosas hermosísimas, apasionantes. Me interesó mucho, Atilio, la caracterización de figuras intelectuales que influyeron en la formación de Atilio. Ahí está Roberto, Jaime, ahí está, ¿dónde está María Elena? María Elena está allí. Sería bueno hasta poner en nuestras redes el retrato que hace Atilio de Roberto, es hermosísimo, de su relación con Roberto, de su amistad, de sus diálogos con Roberto Fernández Retamar, es extraordinario. Pero bueno, ahí está la evocación que hace de Pilar Córdoba, muy hermosa, muy sentida, muy emotiva, muy conmovedora, hermosísima. Él va haciendo un repaso, profesores, Torcuato Di Tella, tutores, gente que estuvo cerca de él, desde el punto de vista intelectual, pero que se alejaron desde el punto de vista de las ideas, de las posiciones. Un retrato que me impresionó mucho es el de Fernando Enrique Cardoso. Es tremendo, es muy, desde el cariño y desde la admiración, Atilio, vamos a decir, traza el itinerario de una involución. La idea, a diferencia de otros grandes que, como Atilio, nunca han abandonado sus principios y sus ideas, él dice que Fernando Enrique Cardoso hay un momento en que parece decirle a sus estudiantes, ya era un político, vamos a decir, ya era un político a tiempo completo, no lean lo que ha escrito, olviden lo que ha escrito, Y ahí me acordé de un chiste, lo anoté aquí, a mí los chistes no se me olvidan, pero quería acordarme en este momento, un chiste que se hacía, porque Atilio habla un poquito del componente generacional, el envejecimiento, más allá de lo biológico, que se produce en una persona que termina renegando de lo que ha escrito, y por pragmatismo, por acomodamiento, por mediocridad, por falta de audacia, por lo que sea, digamos que se convierte en alguien de derecha. Se hacía un chiste hace años que decía que cuando uno tenía sobre 20 años, vivía la edad de la protesta. A los 20 años, bueno, Mick Jagger tuvo 20 años, hoy tiene como 90, ¿no? Pero 80, como tú, igual. Las coincidencias son tremendas. En una época se puso de moda, cuando yo era medio hippie, decir que uno prefería a los Rolling Stones a los Beatles. ¿Tú te acuerdas de eso, Fernando? Es decir, los Beatles los veíamos como conservadores, una etapa. Pero bueno, cuando tú tienes 20 años estás en la edad de la protesta. Cuando estás en los 40 estás en la edad de la propuesta. Y cuando estás ya en los 50 o en los 60 estás en la edad de la próstata. Ese era un chiste muy cruel que hablaba de las distintas etapas que vive el ser humano. Bueno, en este caso está hablando de los hombres. La próstata es una maldición de los hombres. Y me acordé mucho de ese chiste y me reí para mis adentros cuando leí la caracterización extraordinaria de Fernando Enrique Cardoso. Aquí Atilio tiene una memoria, también lo ayuda Alexia, que es una persona extraordinaria. Este libro tiene canciones incluidas. Incluso termina con El Necio. Alexia hace una selección de canciones y te las pone en QR de esto que tú lo puedes escanear. Sí, tiene cosas bonitas la edición también.
cualquier momento se te va el QR, ¿no? Pasa la página y desaparece, ¿no? Pero bueno. Atilio, hay un momento que dice, yo estaba condenado a ser sociólogo, no tenía escapatoria, criado en un ambiente así de heterogéneo. Él hace un análisis de su familia, de su nonna, su abuela. Él era el nieto preferido de la abuela. La abuela siempre intervenía en momentos difíciles para Atilio, que era un niño muy inquieto, para apoyarlo. Él dice que los primeros análisis de coyuntura él los hizo con la nonna, con la abuela. Es un libro lleno de sorpresas, es un regalo para las personas que se interesen por toda esta etapa, no solo de la Argentina, de México, de los Estados Unidos, de nuestra América. La historia de nuestra América está en este libro, a través de la vida, de la biografía vital e intelectual, porque él continuamente está explicando Atilio fue católico. Yo no podía creerlo, fue un gran momento, porque para mí eso es lo peor, y respeto, todos los católicos pueden venir siempre a la Casa de las Américas, no hay ninguna persecución aquí, pero el daño que ha hecho la Iglesia Católica, con excepción del Papa, que mandó otro mensaje a la conferencia. Pero yo estoy estudiando ahora el espiritismo, voy a hacer un libro sobre el espiritismo cruzado en Cuba. Y es interesantísimo, Palmiro, el vínculo, por ejemplo, el feminismo y el espiritismo. La mujer en la Iglesia Católica estaba absolutamente condenada a ser subordinada, a convertirse en un ama de casa, en una ciudadana de segunda clase. Y en el espiritismo las mujeres tienen un papel protagónico tremendamente importante. Mujeres como Amalia Domingo Soler, personas que fueron al Gran Congreso Espiritista de Barcelona. Pero de pronto, un tipo que para mí es la herejía misma, llena de vida, como Atilio, estuvo en un momento en una universidad católica y se dio cuenta, dice Atilio, que era un curso de tomismo. Todos esos momentos en que Atilio, digamos, detecta, porque tuvo Atilio algo que lo distingue hoy, la capacidad para detectar la trampa en términos mediáticos, la trampa en términos de argumentación. Él descubrió la propaganda barata, anticomunista, que él empezó a recibir siendo muy joven. Desde el principio él descubrió que ahí había algo falso, algo puramente retórico. Aquí le pongo yo instinto de Atilio para detectar la propaganda reaccionaria. Se pretendía, dice Atilio, que nos enclaustrásemos en un monasterio de los Cartujos para aislarnos por completo del mundo, regresando al siglo XIII. Mi respuesta fue de rechazo absoluto a todo aquello. En el ambiente católico, que era donde yo todavía me movía, lo de Juan 23 fue un ventarrón de aire fresco que nos potenció enormemente y puso a los nostálgicos del medioevo a la defensiva. ¿Qué sabías del comunismo en esa época?, le pregunta Alexia, dice Atilio. Muy poco, y lo que sabía, estoy hablando de 1960, y lo que sabía era todo malo, intrínsecamente perverso, como decía Echeverry Boneo.
había un profesor que era un húngaro refugiado que fue contratado para trabajar como bibliotecario de la Universidad Católica Argentina, ¿no? Que trajo muchos libros anticomunistas en español. Y era tan burda la propaganda que al instante comprendí que todo aquello era una mentira. Esa propaganda produjo en mí un efecto paradojal, contrario al esperado. Allí la reacción clerical franquista en la Universidad Católica Argentina se preguntaba si la sociología podía o no ser una ciencia. Es decir, él pone ejemplos de aquel contexto. Que tus profesores soviéticos, Fernando, también se preguntaban si la sociología... Ah, lo acabas de decir. Me acordé de eso, me acordé de ti, mi socio. Momento emotivo, me acordé de Fernando. En la Unión Soviética, entre aquellas locuras, consideraban la sociología una manipulación burguesa, una pseudociencia burguesa. Pero bueno. Y aquí hay otra canción que no se ha desprendido. Canción Samba del Riego. Samba del Riego. Bueno, realmente es un libro extraordinario que se lo recomiendo de todo corazón y léanlo despacio, sobre todo para que no se le deshaga. No, pero vale la pena la caracterización de Chomsky. Yo tuve el privilegio de estar cerca de Atilio cuando él logró traer a Chomsky a Cuba. El debate entre Fidel y Chomsky, ¿te acuerdas? Sobre Irán. Que Chomsky tenía razón en lo que decía Fidel, pero bueno, fue muy importante esa visita de Chomsky a Cuba. Sí. Fernando Enrique Cardoso, ya comenté esto. Aquí hace Pablo González Casanova. Es bellísima la página que le dedica Atilio a Pablo González Casanova. Alguien entrañable. Él recuerda aquí aquel momento que Atilio también habló desde la Plaza de la Revolución, 1 de mayo de 2003, cuando se lanza por Pablo González Casanova el primer llamamiento de lo que sería después la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, el llamamiento a la conciencia del mundo. Y ahí Atilio habló también. En ese acto tan tremendo, recuerden que es el momento en que nosotros tuvimos que fusilar a unos secuestradores de una lancha y Saramago, un comunista, un hombre siempre cercano a las ideas de la izquierda, le regaló un titular a la derecha terrible. Hasta aquí he llegado. Que Pablo González Casanova dijo: con Saramago hasta aquí, con Cuba hasta siempre. Después Saramago regresó a Cuba, le dio una larga entrevista a Rosa Miriam Elizalde que se publicó en Juventud Rebelde. Fidel le dedicó una madrugada a Saramago y a Pilar, la esposa. Me pidió que lo llevara a la UCI, a la Universidad de Ciencias Informáticas, que lo llevara. Es decir, Fidel con Saramago me dijo algo tremendo que yo le he dicho en otros momentos. Cuando Pablo le responde a Saramago, al exabrupto aquel que nos hizo tanto daño, porque cuando alguien de izquierda habla mal de nosotros, o de Venezuela, o de un
líder de un movimiento de izquierda, solo la derecha lo aprovecha hasta sacarle todo el producto posible. Pablo le contesta a Saramago y había mucha gente ya dispuesto a lanzarse sobre aquella figura tan mediática que nunca consiguió tantos titulares como cuando atacó a Cuba. No le perdonaban que su origen comunista. Y Fidel nos dijo a mí y a otros compañeros que tratáramos de evitar ahora una andanada de críticas a Saramago. Y dijo algo muy sabio: él no es un enemigo profesional. Él se ha confundido con toda esta campaña. Vamos a darle tiempo, no equivocarnos con aquellos que no son enemigos profesionales. Fíjate qué sabiduría hay en eso. Y efectivamente, al cabo del tiempo, Saramago regresó a Cuba, regresó a las ideas que él siempre había defendido y reconstruyó su relación con Fidel y con Cuba, ¿no? Aquí está la semblanza de Piedad Córdoba. Muy interesante la semblanza de Gregorio Celce, impresionante. Y la de Galeano, la de Eduardo Galeano. Porque Atilio le dice: ese don que tú tienes para encontrar las palabras precisas, ¿verdad? Que la prosa de Galeano es verdaderamente excepcional. Y Galeano le dice: mi socio, yo paso las madrugadas buscando la palabra y fumando, y voy a pagar por eso. Efectivamente pagó por eso. Aquí está el itinerario del debate de la izquierda. Y Atilio dice algo tremendo, que ya voy a terminar con eso. Por suerte se ha mantenido esa hoja aquí. Dice Atilio: de poco valor serían mis análisis si estuvieran huérfanos de un horizonte valorativo, ético, que señalara lo bueno y lo malo y, por supuesto, que dibujara los contornos de una buena sociedad. Sin ese parámetro, es decir, sin la ayuda de la utopía como flecha que se dirige hacia un futuro mejor, tal vez ideal, los principales movimientos y fuerzas antiimperialistas de la región estarían sumidos en un profundo desconcierto. Es cuando Atilio le responde al libro de Tony Negri y de, ¿cuál era el otro? Exactamente. Imperio, imperialismo. Sí, el de ellos es imperio. Imperio. Y el tuyo es imperio, imperialismo. Yo me acuerdo de esa polémica. Michael Hardy y Antonio Negri. Ahí ha estado Atilio en todas esas grandes polémicas. Y por suerte lo tenemos aquí. En la Casa de las Américas nuevamente. Y tenemos que lograr, Jaime, quizá poner algunos videos de los Rolling Stones, algo que levantar este panel y que vuelva a colocarse Atilio en el hit parade de los grandes intelectuales revolucionarios de nuestra época. Bienvenido siempre, hermano. Abrazo. Bueno, como decía Abel, muchas gracias a todas y todos que están aquí hoy un sábado a la tarde.
que han venido a Casa de las Américas, que siempre es un lugar tan enriquecedor, ¿no es cierto? El aire que se respira en esta casa, los personajes fenomenales que han pasado por aquí, Aide, Roberto Fernández, Retamar principalmente. Bueno, y yo les quería contar un poquito sobre el libro, ¿verdad? Primero, les quiero decir que esto de una biografía dialogada es absolutamente cierto, porque lo escribimos a cuatro manos, Alexia Masolder y yo. Alexia, que escribió también un libro que presentó acá, ¿no es cierto?, sobre Aide Santamaría. Alexia es una extraordinaria historiadora de las ideas de los intelectuales y al mismo tiempo es una gran cantante, ¿no es cierto? Hoy mismo está en un festival allá en la Argentina y estaba añorando, hubiera querido estar acá acompañándome y compartiendo con ustedes la presentación del libro. Y el libro comenzó de una manera muy así elemental, o sea, ella tenía que escribir una ponencia sobre cómo se politizan los intelectuales, ¿no es cierto? Entonces habló con alguno y de repente me viene a ver a mí me conocía mucho, yo había sido su director de tesis doctoral, y estando acá en Cuba en un evento, desayunamos juntos y me dice, mira, tengo que hacerte esta pregunta, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que te politizaste vos como intelectual? ¿Cuándo empezó tu interés por la política? Y yo le dije, eso ocurrió exactamente a finales del año 1948, yo tenía por ese momento 5 años, estaba cenando con mi familia en un hogar modesto de pequeños comerciantes, no éramos pobres, pero tampoco éramos una clase media acomodada, vivíamos en la trastienda de un negocio, y como todo el mundo en la Argentina en aquella época, ¿verdad?, que no había televisión, es decir, no solamente no había internet, no había televisión, no había fax, no había teléfono, no había nada, ¿verdad? Escuchábamos la radio, y se escuchaba una radionovela muy popular, que iba de 8:15 a 8:30, y estábamos escuchando tranquilamente esa novela en un hogar típico, la nona, mi abuela, ¿verdad?, que era mi ángel protector, ¿verdad? Cuando había alguna trifulca en casa y yo medía mal la coyuntura y mi padre se enojaba mucho, mi abuela enseguida era una especie de árbitro bonapartista que decía, no, un momentito, etcétera. Mi abuela estaba, por supuesto, cenando con nosotros, mi madre, mi hermana menor, mi tío, mi padre y yo. Y de repente vemos que ese programa se interrumpe, lo mejor de un enredo familiar tras otro, ¿verdad? Acá había programas parecidos en toda América Latina, y de repente yo escucho una voz muy grave, que me costaría imitar, diciendo, transmite LRA, Radio del Estado, y las emisoras que constituyen la cadena nacional de radiodifusión. Habla el general Juan Domingo Perón. Y ahí yo noto que mi padre y mi tío saltan de sus sillas, se abalanzan sobre la radio, aumentan el volumen, se pegan el oído a ver, porque la radio venía con interferencias, etcétera, y empieza a hablar Perón, y explica en esa. Y yo, por supuesto, asombrado de ver esta conducta de mi padre y mi tío, ¿qué está pasando acá?, ¿verdad? Y escucho por primera vez la voz de Perón, una voz muy cautivante, era una voz grave, pero con una modulación muy especial que hacía que un niño como yo de repente quedara atrapado en ese flujo auditivo. Y Perón anuncia ahí la próxima convocatoria a una elección de constituyentes para la reforma de la Constitución que tenía la Argentina, era del año 1853, y entonces dice, el año próximo, en febrero, en marzo, serán las elecciones, y esto quería anunciarlo, Bueno, eso fue mi primer shock, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, me empecé a interesar mucho por la política, aprendí a leer, no muy prematuramente, a los 5 años más o menos, cuando estaba escuchando Perón, mi hermana aprendió a leer antes, bueno, yo aprendí en ese momento, leía, en casa llegaban 2 diarios todos los días, llegaba La Nación y La Prensa, ¿verdad? 2 diarios, por supuesto, antiperonistas,
Y bueno, a partir de ahí Alexia empezó a tirar del ovillo, ¿no es cierto?, de esa puntita, de ese incidente menor, este programa que escuché en el año 1948, a ver llegar, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Tu familia? Contame. Y ahí, bueno, yo empecé a recordar muchas cosas, a asociar muchas cosas, y sin querer, queriéndolo, llegamos hasta al gobierno de Alberto Fernández, la pandemia mediante y todo lo demás. O sea, hicimos un recorrido de casi 75 años, ¿no es cierto? No de mi vida, sino de las cosas que yo vi, ¿verdad? Ya no como analista, sino como persona alerta ante los datos, ante lo que pasaba, ¿no es cierto? Básicamente reflejaba eso. Por eso el libro se lee como una novela, ¿verdad? Esto se los puedo garantizar. No es un libro que tenga la pesadez de los textos académicos, etc. Es una novela de América Latina, arrancando bueno, desde el momento en que mi familia, originaria de Italia, afortunadamente pierde el barco que tenían que tomar, ¿no es cierto?, en Génova, en el año 1927. Ellos eran lo que quedaba de la familia, la mayoría había emigrado a la Argentina, pero a la edad quedaban mi padre, que era el menor de los 5 hermanos que tuvo mi abuela, mi nona, ¿verdad?, una tía, un poquito mayor, y esta figura sensacional que era mi nona, ¿verdad? Mi nona era una campesina, medio agricultora, pero no era una persona urbana. Sabía leer, pero la lectura era todos los libros que le daban en la iglesia, tenía una memoria prodigiosa, podía rezar oraciones del medioevo, y te digo, realmente yo en un momento determinado la chequeé y la verdad, la señora tenía una memoria absolutamente excepcional, eso era ella, pero era una persona que nunca había salido de su aldea, siempre había vivido ahí en un lugarcito que se llama Colonia Veneta, o sea, Colonia Veneciana, en la provincia de Vicenza, en el norte de Italia, ¿verdad? Y nunca había salido de ahí. Y había que llevarla en tren hasta Génova, que no era un trayecto muy largo, pero bueno, era un trayecto. Y además una mudanza internacional, ¿verdad? Bueno, la cuestión que entre mi padre y mi tía Elvira y mi nona, que tenía sus dificultades ya, porque tenía más de 56, 57 años, llegan, no toman el tren correcto, lo pierden y toman el siguiente. Por suerte, porque el barco al cual no pudieron acceder, ese barco se hunde frente a las costas de Santa Catalina en Brasil. O sea que, lo cual me dio a mí, digamos, desde inicio, ¿verdad?, esa sensación de provisoriedad y ese gran papel que juega en la vida de todos nosotros la fortuna, retomando lo de Maquiavelo, aquello que la fortuna o la suerte, Maquiavelo dice, la fortuna gobierna la mitad de nuestras vidas, ¿no? Y a lo largo de mi vida yo evidentemente pude experimentar eso, la fortuna que de repente hizo que yo pudiera nacer, ¿verdad? Porque si no hubieran perdido ese barco, chavo Atilio, no, ni siquiera aparecía. Lo perdieron. Y después, bueno, toda una serie de acontecimientos posteriores, ¿no es cierto?, me demostraron la importancia que tiene efectivamente contar con esa pequeña dosis de suerte que uno le acompaña. Yo estuve en 4 cuasi accidentes aéreos, de los cuales zafé en todo, los aviones no se estrellaron, pero digamos, hubo situaciones realmente muy complicadas. Yo fracasé cuando quise entrar a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, porque si bien era católico, yo hice la escuela pública toda mi vida, pero no me aceptaron en la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar sociología en el año 60. ¿Por qué? Porque yo era perito mercantil. El proyecto familiar para Atilio Borón era convertirse en el heredero de ese pequeño negocio que tenían mi padre y mi tío y convertir eso en una especie de Walmart de la Argentina, aprovechando a un niño más o menos despierto que estaba estudiando, ¿verdad?, y que de repente se quiere hacer otra cosa. Bueno, yo no pude entrar a la Universidad de Buenos Aires, pero la historia da revancha. Ese rechazo se produjo en el año exactamente en 1960
Y en 1990, 30 años después, soy electo unánimemente vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. O sea, la idea, digamos, ¿no es cierto?, de la fortuna, la suerte que va y viene. De repente te expulsan y 30 años después, claro, hay que aguantar los 30 años, ¿verdad? Hay que transitar por el desierto de los 30 años, pero bueno, lo mismo Harvard. Harvard a mí me rechazó. Me había rechazado Berkeley antes, cuando yo quería hacer estudios de posgrado en la Universidad de California. Y a último momento, Harvard revisa el rechazo porque uno de los candidatos que había sido aceptado renunció. Entonces me dice, tiene su plaza. Pero claro, yo ya estaba viviendo en Chile, ¿verdad? Estaba viviendo en Chile, había ganado Allende, y yo entonces escribí una carta muy académica diciendo que, bueno, yo estaba involucrado en un proyecto de investigación, así que pedía que por favor me conservasen la beca un año más, porque ahora no podía ir, me la conservaron. Al año siguiente la misma historia, vuelvo a decir, y ya cuando quise por tercera vez hacer que Harvard me mantuviese la beca, me dijeron o viene en los próximos meses o esto se termina para siempre. Bueno, y fui, por suerte fui, digamos, porque realmente fue la culminación de un proceso de formación intelectual muy al estilo martiano, de conocer al monstruo desde sus entrañas, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que conocerlo a partir de los libros. Y bueno, y un poco lo que tiene este libro, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, es casi una novela sobre América Latina, es contar las cosas que yo vi. Y me tocó ver muchas cosas, muchas realmente, y contar con la posibilidad de dialogar con personalidades extraordinarias, algunas de las cuales mencionó acá Abel, ¿verdad? Por supuesto, las posibilidades de las charlas con Fidel fueron para mí una cosa que realmente me produjo un impacto absolutamente extraordinario. Hoy estábamos hablando justamente de eso, ¿no? No sé en qué momento de toda la cantidad de cosas que hice hoy a la mañana. Y entonces contar, digamos, lo que a veces se sabe muy poco, por ejemplo, que yo participé, yo provenía de una familia católica, era un católico practicante, después, bueno, evidentemente dejé de serlo, no tenía conocimientos del marxismo, no nací en un hogar marxista-leninista como muchos de mis amigos, ¿verdad? El tema es que muchos de esos amigos de repente hoy son todos neoliberales. Lo cual quiere decir que el sello de origen no te garantiza la continuidad y la coherencia a lo largo de 50, 60 años. Yo estaría tentado de agregar a esas semblanzas de Fernando Retamar, de Piedad Córdoba, ¿no es cierto?, de tanta gente, de Fernando Enrique Cardoso, Torcuato Di Tella, agregar un capítulo aparte de aquellos que se dieron vuelta. Aquellos que eran una cosa, aquellos que pensaban una cosa, aquellos que de repente polemizaban conmigo desde la izquierda y que con el correr de los años los encuentro aliados totalmente con la derecha, asumiendo el discurso de la derecha. Hay infinidad de ejemplos en toda América Latina. No hay país de América Latina en donde uno no encuentre casos como ese, que es el caso de Jorge Castañeda en México, digamos, es un caso extraordinario, entre otras cosas, pues yo lo conocí a Jorge, tenía una cierta relación, o también otra persona con la cual tuve una relación de amistad durante mi exilio en México, fue Roger Bartra, y Roger Bartra pasado, digamos, con armas y petates directamente al campo de la derecha, siendo él el autor de un libro llamado Pequeño Diccionario de Sociología Marxista, ¿verdad?, publicado por Grijalvo en México, y sin embargo, 30 años después, no sé, el envejecimiento neuronal, no sé qué es lo que les pasa, o el cansancio, o bueno, los mecanismos de seducción del imperio que son realmente extraordinarios. Entonces, bueno, yo ahí cuento ese tránsito mío, joven católico, practicante, etcétera, que de repente descubre el marxismo, que Juan XXIII abrió, como decía muy bien Abel, una ventana por donde entró, digamos, un huracán, ¿no es cierto?, fenomenal. Aparecieron los curas de la teología de los pobres, la teología de la dominación, la teología de la liberación,
yo me engancho con ellos y empezamos a trabajar junto con algunos sectores del movimiento obrero argentino en un momento determinado y empiezo a dar cursos, por ejemplo, en la CGT, llevado de la mano por algunos miembros del Partido Peronista. Yo no era peronista, tampoco era antiperonista. Y no era antiperonista porque yo tuve desde que era un niño una relación muy directa con chicos que venían de una pequeña villa de emergencia que estaba enclavado en el barrio donde yo vivía y que iban a la misma escuela pública que iba yo. Entonces, digamos, la imagen que proyectaban los medios del peronista o la peronista no tenía nada que ver con mi experiencia práctica concreta de compartir 4 años de estudios en la escuela primaria con quien cariñosamente le llamábamos el Negro Ortiz, ¿no es cierto? Y yo ya en ese momento no era sociólogo ni nada, pero yo ya me daba cuenta que había una regularidad empírica, diríamos hoy, de que los chicos de la pequeña burguesía, entre cuyas filas yo figuraba, porque vivía en el barrio donde justamente estaba un poco la clase más acomodada, eran antiperonistas, y los otros, ¿verdad?, más bien morochos, morenos, etcétera, que venían del interior, eran todos peronistas. Entonces yo ya no hacía falta ser un genio para darse cuenta que había ahí alguna delimitación que planteaba el color, la clase, etcétera, por el cual yo supuestamente tenía que estar en el bando del antiperonismo, pero como el compañero mío era el Negro Ortiz, que era peronista, de hueso colorado, ¿verdad?, y muy entusiasta y además muy amigo, etcétera, digo, aprendí a no caer en el antiperonismo jamás, pero tampoco pensar de que el peronismo era una panacea, etcétera. Y esto lo digo porque esto me lleva a mí, de la mano de un dirigente peronista de aquella época, Antonio Cafiero, a colaborar con la CGT, ¿no es cierto?, en planes de educación popular que fueron muy importantes para mí, para entender a mi país, para comprender lo que era la Argentina, para ver lo que era el movimiento obrero, las estructuras de organización del movimiento obrero en la Argentina, que era muy poderoso en aquellos años, y colaborar en el planteamiento de un programa de lucha llamado Plan de Lucha, ¿verdad?, que en los años 64 y 65 llevaron a la ocupación de las fábricas, por parte de este movimiento obrero que en aquella época tenía todavía algunos resabios de reformismo, si ustedes quieren, ocupación de fábricas. Se ocuparon más de 10.000 fábricas en la Argentina, y yo estaba entre los que más o menos elaboraba algunos de las notas que luego se sintetizaban a manos de Cafiero y sus colaboradores más inmediatos y se convertían en un programa de acción del movimiento obrero. Y bueno, esto me llevó a mí a tener una percepción muy cercana y que me hizo ver también las incongruencias de ese movimiento, porque cuando había llegado el momento de avanzar más, una vez que se hizo ese experimento y hubo 10.000 fábricas tomadas por los obreros en Argentina, y nosotros planteamos, bueno, control obrero de la producción, etcétera, etcétera, fue la propia burocracia sindical la que nos dijo, no, momentito, hasta aquí nomás, no avancemos nada más, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, uno realmente no era que yo hacía un análisis de lo que estaba pasando, simplemente veía, registraba, y eso es lo que fui volcando acá. Bueno, poco tiempo después vino el golpe militar de Onganía en 1966, un golpe militar que básicamente tuvo como proyecto reconstruir una especie de sistema político calcado del franquismo, ¿verdad?, con una presencia muy grande de la Iglesia, de los curas más reaccionarios. Bueno, por supuesto, la Universidad Católica, que estaba todavía en el siglo XIII, como digo yo en ese texto, simplemente liquidó el departamento de Sociología que había, donde nos habíamos reunido todos los que éramos cristianos de izquierda, ¿verdad?, que nos fuimos radicalizando, digamos, facilitado esa tarea por la obra de un gran jesuita francés, Jean-Yves Calvez, que publicó un libro extraordinario llamado El pensamiento de Carlos Marx, que lo leímos, digamos, lo devoramos al libro, porque era un sacerdote jesuita que hacía un análisis del pensamiento marxista, hacía una apología del pensamiento marxista,
decía que era el marco teórico que permitía comprender cómo funcionaba la sociedad capitalista, y reconocía, pero, que para los creyentes el ateísmo de Marx era un problema que no podía dejarse de lado, ¿verdad? Cosa que a nosotros, en el momento ese que vivíamos en la Argentina, el tema del ateísmo no estaba en la agenda de nuestras preocupaciones. Bueno, no estaba en la mía, pero sí la de los militares argentinos, que empezaron a enviar mensajes amenazantes por teléfono, en la calle, etcétera. Así que había llegado la hora de salir de Argentina, y ahí es donde voy a Chile, ¿verdad? Y llego a un país completamente diferente a la Argentina, sobre todo en lo que hace a las formas de expresión política de sus clases populares, ¿verdad? Embanderadas en los grandes partidos de la izquierda chilena, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y llego además en un momento muy especial, la segunda mitad de los 60 en Chile, en donde ya el experimento de Frey había fracasado, ¿no es cierto?, a pesar de la enorme cantidad de dinero que la CIA le otorgó a los grupos demócratas cristianos y al diario El Mercurio y a periodistas, etcétera, cosa que en los últimos años se reveló. Tanto es así que el que había sido director del diario El Mercurio, director y propietario, Agustín Edwards, fue expulsado de la, ¿cómo se llama? Carlos, el Colegio de Periodistas de Chile, expulsado por la inmoralidad de haber recibido, porque aparecieron los documentos desclasificados de la CIA que decía: le hemos dado a Agustín Edwards tanta cantidad de dólares para que hable mal de Allende, para que, etcétera, etcétera. Y yo en ese momento, ¿verdad?, bueno, llegando a Chile, enseguida estaba estudiando en Flaxo, me vinculo con un grupo de jóvenes muy despiertos, muy despabilados, gente que después tuvo una larga trayectoria, entre ellos José Miguel Insulza, ¿no es cierto?, que terminó siendo secretario general de la OEA. Pero José Miguel en aquellos años ni soñaba con ese cargo, estaba en la izquierda de la democracia cristiana, en la izquierda, entre los terceristas le llamaba, después fue evolucionando y después pegó la gran involución, pero en todo caso era un grupo de gente muy brillante, y discutíamos sobre el futuro de Chile. Y yo tenía ahí una percepción, a mí me parecía, de que esta movilización social que se había puesto en marcha, ¿no es cierto?, con el gobierno de Frey, más allá de las intenciones del gobierno de Frey, que no eran esas las intenciones, pero que estaban abriendo un camino que podía desembocar en el triunfo de Salvador Allende en las próximas elecciones, que estaban pautadas para septiembre de 1970. Y ahí cuento en el libro imagínense esto, estoy yendo abuelo de pájaro, ¿no? Ahí, bueno, los grandes debates que había en la izquierda chilena, porque, por ejemplo, una parte muy importante de la izquierda no pensaba que esa elección se podía ganar, que la derrota era inevitable. Yo me acuerdo que un poco fundamentaba mi posición sobre la base de una tesis de maestría que yo había presentado en Flaxo, en donde, haciendo un análisis muy detallado de en ese momento Chile tenía 300 comunas aproximadamente, y tenía los datos censales para cada comuna, y tenía los datos de los resultados electorales para cada comuna, y yo ya manejaba en esa época los instrumentos más refinados del análisis estadístico, ¿verdad?, análisis de regresión, etcétera, y sobre esa base yo llegué a una conclusión muy rotunda, que era que si había una elección a tres bandas, Allende iba a ganar la primera minoría, ¿no es cierto? No, nadie iba a ganar 50% más de los votos, pero que si había una elección a dos bandas, Allende contra la derecha se unificaría y por lo tanto ganaría y frustraría el proyecto de Allende, que era pero tan importante. Y me acuerdo de esto, discutí con mucha gente, sobre todo la juventud comunista, entre los cuales estaban los jóvenes que tiempo después armaron el Quilampayún y los Inti Illimani, ¿no es cierto?, que estaban dentro de la órbita del PC, en la cual yo giraba, y bueno, y finalmente hubo una decisión muy astuta de parte de la dirigencia del PC, que fue hacer que su propia base social fuese a los actos de Radomiro Tomic, que era el candidato de la democracia cristiana, a
crear una sensación de gran apoyo popular, porque si Tomic veía que no venía gente a sus actos, en aquella época, vuelvo a repetir, no había internet, redes sociales, no había nada, no había fax, no había nada, era política, había que poner el cuerpo y había que organizar actos en las calles. Bueno, y el PC lo que hacía era mandar un grupo nutrido de militantes, en Chile se usaba la expresión avivar la cueca, o sea, para estimular un poco el ambiente y evitar que se cayera la candidatura de Tomic, que venía tercero en las encuestas. Pero bueno, se discutía, bueno, no, pero las encuestas no son fidedignas, etcétera. Total que Tomic aguantó y fue a las elecciones. Y eso fue lo que permitió que Salvador Allende sacase la primera minoría con 3 puntos apenas de ventaja sobre Jorge Alessandri, ¿no es cierto?, que era el candidato de la derecha. Si Tomic se hubiera salido de la contienda electoral, Allende, bueno, estas cosas las voy contando, por eso digo, más que mi biografía, es un relato de lo que yo me tocó vivir, ¿no es cierto? Y bueno, y después el relato de qué pasó con el gobierno de la Unidad Popular, qué pasó con la oposición de izquierda al gobierno de la Unidad Popular, la estrategia del fascismo que surge, digamos, incluso antes de que gane Salvador Allende, ya están los fascistas en la calle con atentados, etcétera. Recordemos que asesinan al general Schneider, que era un general constitucionalista, ¿verdad?, que era de los que creía, porque en Chile, si vos ganabas por menos de la mitad más uno, tenía que el Congreso pleno ratificar al vencedor. La tradición era que se designaba el que había sacado más votos. Y bueno, y finalmente eso se cumplió en Chile y el Congreso Pleno ratificó el triunfo de Allende, cosa que, por ejemplo, Macron no hizo en el caso de la de Francia, donde violando la Constitución de la Quinta República, en lugar de designar a un candidato de la mayoría, que había sido el movimiento popular, dirigido por Mélenchon, designó ya a 2 ministros que pertenecían a la minoría. En Chile aquello no se hizo, había un respeto por aquella institucionalidad, bueno, y finalmente cuento un poco toda esa historia, los entresijos, ¿verdad?, que no están en los análisis más detallados, y por supuesto comentando algunas 2 reuniones que tuvimos con Salvador Allende, un grupo de estudiantes avanzados, ¿no es cierto?, en donde nosotros le planteábamos a Allende el peligro que podía significar la reacción militar ante su gobierno, y que era importante, bueno, ver la manera de crear organizaciones populares que tuvieran capacidad de combate, ¿no es cierto?, y bueno, hacer una educación de las Fuerzas Armadas para que de alguna manera frustrar cualquier tentativa de que esas Fuerzas Armadas se volcaran por un golpe de Estado. Interesante fue, Allende era un hombre extraordinario, gran amigo de Fidel, se jugó por la Revolución Cubana y por Fidel como poca gente lo hizo, porque es muy fácil jugarse cuando no perdes nada. Pero Allende, antes de ser presidente, era nada menos que el chairman o la persona del Senado de Chile, ¿no es cierto? El senador tenía, digamos, la seniority y era senador, y sin embargo, cuando Fidel le dice tenemos que organizar la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, y necesitaba un personaje presentable e intachable, Salvador Allende dio un paso al frente y dice yo lo hago. Digo, esto es un gesto de amistad con Cuba y solidaridad con Fidel y con el Che, extraordinaria. Pero él creía, nos decía a nosotros, me acuerdo, a Teotonio dos Santos, que venía a veces a esas reuniones a donde yo fui, nos decía, bueno, pero ustedes se equivocan, los militares en Argentina y en Brasil son distintos, son gorilas, el militar chileno es constitucionalista, se apega a las leyes, a la Constitución, acá no tenemos tradición de golpe de Estado, nosotros, bro, pero mire, presidente, pero los militares están educados por los Estados Unidos, decían, no, bueno, pero acá no, ellos respetan, claro, y había algo muy extraño, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, ni bien llegué yo a Chile, por ejemplo, y que abonaba un poco esta tesis de Allende, ojo, no era que Allende fuera un delirante, él decía algo que realmente tenía algo que ver con la historia chilena, se fundamentaba, por ejemplo, ni en Argentina ni en Brasil ustedes iban a encontrar en los años previos al golpe
militares subidos a una guagua, ¿no es cierto?, y viajando apretujados como sardinas en lata durante un viaje de 20 minutos. En Chile sí, yo lo vi esto. En la 78, Canal San Carlos, que yo tomaba ahí en Providencia, iba hasta Tobalaba, porque la escuela militar estaba un poco más allá, en la avenida Vespucio. Bueno, y yo veía con sorpresa, decía, ¿qué clase de milicos son estos? Porque yo veía las estrellas de este tipo y después averigué, me decían mis amigos chilenos, no, ese es un capitán, ese es un mayor. En Argentina un capitán, un mayor, en Brasil mucho menos, ni remotamente se subían a guagua, estar así apretado codo a codo con el populacho, no lo hacían. En Chile lo hacían. Pero bueno, resultó que cuando había que dar el golpe, ¿verdad?, dieron el golpe y fueron sangrientos y salvajes. Bueno, yo relato un poco todo eso y mis vínculos con mucha gente ahí. Bueno, la salida que decidí yo después de mayo del 73. Yo había ido a Harvard, el plan, yo dejé mi casa y el plan era cursar las materias, ¿verdad?, que era 1 año y medio, y después regresarme a Chile a escribir mi tesis. Entonces dejé mi casa, mi biblioteca, todo. Bueno, y unos meses antes del golpe yo tenía que volver a Harvard, ¿no es cierto? Y bueno, y allá me sorprende el golpe. Por suerte, digo, porque una de las casas que arrasaron, sacaron todo, quemaron los libros, se robaron los muebles, etcétera, fue mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa muy a menudo venían estudiantes, algunos de ellos vinculados al MIR, que planteaban a los gritos, en un patiecito que teníamos al fondo, la necesidad de iniciar una lucha armada contra el gobierno reformista y capitulacionista de Salvador Allende. Y yo no podía creer, y era una discusión a los gritos, regada con buen vino chileno, pero resulta que todos los vecinos del barrio se enteraban de que en la casa del argentino estaban reunidos tipos conspirando, ¿verdad? Y por supuesto la casa estaba marcada. Por suerte yo no estaba en esa casa, ¿verdad? Así que bueno, esto me deja a mí prácticamente en Estados Unidos con la obligación de terminar mis estudios. Yo quería irme cuanto antes a Estados Unidos, así que trabajé febrilmente en la tesis. Logré, de todas maneras, en las semanas posteriores al golpe, reclutar a algunos profesores de Harvard para organizar un seminario ficticio internacional que armamos con un par de amigos y norteamericanos, simpatizantes del proceso chileno, entre ellos el querido Van Whiting, una gran persona, un gringo realmente de honor, que nos ayudó a hacer una preparación, una propuesta para hacer un seminario en Harvard. ¿Para qué? Para invitar a gente chilena que estaba en Chile o dispersa por el mundo a venir a los Estados Unidos a hacer sus estudios y por lo menos ponerse a salvo de futuros ataques, porque había ataques en todo el mundo. Recuerden el atentado contra Leyton en Roma, etcétera. Bueno, y hubo algunos profesores que en Harvard se prestaron para ello, entre ellos, para mi gran sorpresa, el propio Samuel Huntington, que ustedes saben, un teórico conservador, con el cual yo había tenido en el curso que tomé con él muchas discusiones, pero que al fin y al cabo, cuando le pedí eso, que aportara su nombre, porque le daba gran prestigio, sobre todo ante los miembros del gobierno de Chile, los que tenían que emitir una visa, etcétera, y bueno, de alguna manera eso permitió que por lo menos 10 o 12 compañeros chilenos pudieran salir. Entonces el libro relata toda esa historia, relata la manera como tuve que arreglármela una vez que se me acabó la visa. No tenía trabajo en Argentina, ya estaban los militares, ni podía pisar Chile, había golpes de Estado por todas partes, y yo tenía que ver cómo me ganaba la vida. Tenía en ese momento ya 2 hijos, preadolescentes, bueno, y me pongo a buscar trabajo y consigo que una universidad, la Universidad de Yale, ahí en New Haven, me ponga a prueba. Me invitan para dar una charla, ¿no es cierto?, ante los estudiantes. La charla sale muy bien, yo realmente dominaba mucho el tema de las teorías de la democratización y todo lo demás, y me ofrecen un trabajo, ¿no es cierto? Me ofrecen un trabajo, y la anécdota que rodea todo esto es que cuando
yo termino la reunión en donde me ofrecen el trabajo y me dicen, te vamos a mandar el contrato, me espera un señor vestido así, típico, salido de una película yankee, esos vendedores que iban de puerta en puerta, ¿te acuerdas? Abel, están en las películas, que me da una especie de dossier así enorme, de no sé cuántas páginas, y yo abro eso y digo, ¿qué es esto? Casas. Digo, ¿y para qué? Bueno, para que usted elija su casa. Digo, mire, yo tengo una deuda con el banco porque tuve que imprimir 15 ejemplares de mi tesis, porque Harvard te pedía 2 para la biblioteca, 1 para tal profesor, otro para otro, etcétera, etcétera. Y tuve que pedir un crédito al banco. Usted me pide que yo... Entonces el tipo me mira como quien mira, ¿verdad? Un pobre animalito en un zoológico que está siendo vapuleado y dice, pero usted no se preocupe, usted ya es un hombre de Yale. Yale se va a encargar de pagar su casa. Bueno, la más barata de esas casas hoy debería valer más o menos $2 millones. Les digo para que vean. Los sutiles mecanismos como el imperio, al fin y al cabo, te atrapa. Y bueno, y ahí la diosa Fortuna, ¿verdad?, que me salvó a mí cuando mis padres perdieron el barco, y después que me permitieron entrar a la UBA, y bueno, mucho más tarde, aparece de nuevo porque, fíjese lo que son las cosas, las coincidencias. Yo estoy entrando en un periodo, vos, de espiritismo, pero yo de astrología profunda, porque, ¿saben qué? El 14 de junio es el día oficial de nacimiento del Che, ¿verdad? También es el de Mariátegui. Pero hay uno más. ¿Saben quién? Donald Trump. Yo estoy hablando con varios amigos míos que se dedican al tema. Decime a ver qué pasa con esta constelación. Bueno, resulta que, fíjense lo que son las cosas. Yo venía ya con el contrato firmado en un segundo viaje, que fui ya para firmar todo, ¿verdad? Y decirle al de las casas, mira, por ahora no. Y cuando regreso, ¿no es cierto?, recibo una llamada de Buenos Aires. Me llama el secretario ejecutivo de la Flaxo, que había sido clausurada en Chile por el gobierno militar, se había trasladado a Buenos Aires y habían hecho un arreglo con el presidente Luis Echeverría de México para reabrir el programa de Flaxo, ¿verdad?, de estudios, de posgrado, de maestría en México. Y el presidente Echeverría se había comprometido a hacer una donación, que la cumplió, preparar un edificio muy lindo para Flaxo, que después fue creciendo, hoy es realmente un complejo hermoso. A los que vayan a México les recomiendo que visiten. Flaxo está allí en el camino a la Jusco, después del Colegio de México. Y entonces me dice Arturo Connell, que era el secretario de Flaxo, me dice, Atilio, te necesito en México. Le digo, pero... Y entonces me explica todo esto. Le digo, pero yo tengo ya un contrato firmado con Yale. Dice, bueno, fíjate qué vas a hacer, pero tenés que decirme cuanto antes si aceptás o no. Yo no dudé mucho. Al día siguiente me estaba tomando un tren otra vez para New Haven, le aviso, y veo a David Risman, que era el decano de la facultad, que me recibe muy cariñoso. Habían estado muy contentos por la charla. Me dijeron, pero que tenía yo un tono intimidante, lo cual me sorprendió mucho. Le dije, pero ¿intimidante por qué? Dice, bueno, porque tu acento en inglés asemeja, es casi lo mismo que el acento de los mafiosos sicilianos del Bronx. Dice, y los chicos pueden sentirse intimidados por esa manera de hablar el inglés, ¿verdad? Bueno, en fin. Y voy y le explico, mire, ¿sabe qué? No voy a poder hacerme cargo. La reacción cultural. Bueno, ¿qué pasó? ¿El sueldo no te gusta? O sea, en Estados Unidos el tema es el dinero, punto. No son valores, no son normas, no son tradiciones, el dinero. No, le digo, está perfecto el dinero. Y entonces, ¿cuál es el problema? Digo, mira, que yo vine a hacer el doctorado facilitado por Flaxo, que fue quien me consiguió la beca. Flaxo la cerró Pinochet, pero ahora se va a reabrir en México. ¿Se va a reabrir? Me dice, ¿la abrieron? No, están construyendo el edificio. Digo, bueno, pero ¿y qué te ofrecen? ¿Salario cuál es? No hablamos de eso. El tipo me miraba a mí diciendo, bueno, este es un estúpido de marca mayor, menos mal que se quiere ir de acá. Le digo, ¿tenés un contrato o algo? No tengo nada. ¿Pero qué es lo que pasó? No, me llamó por teléfono.
y vos dices, vas a renunciar a Yale por una llamada telefónica con un tipo que te propone ir a una institución que dicen que la está construyendo un presidente mexicano que además se va en 4 meses más, porque Echeverría terminaba su mandato el 1 de diciembre del 76, ¿verdad? Decía, digo, pensalo 2 veces, por favor. Digo, no, ya está, no tengo nada que pensar, la verdad les pido 1000 perdones, si hay algo que pueda hacer en el futuro por ustedes y por Yale y por este departamento que me ha recibido con esa generosidad, pero yo tengo que aceptar eso. Bueno, pero fíjense ustedes lo que es, digamos, y por supuesto estaba el tipo con del cartapacio aquel de las casas volviendo al ataque y pensando que yo era un idiota total. Bueno, y me vuelvo a México y ahí empieza otra historia, una historia fabulosa, ¿verdad? México solo de por sí, vivir en México es hacer un posgrado súper avanzado de ciencia política, porque el nivel de refinamiento de la política mexicana, ¿no es cierto?, sobre todo en la época de oro del PRI, era algo incomparable. Por eso Rui Mauro Marini, que era este gran sociólogo economista brasileño, concretó todo eso en una expresión. La política mexicana son los chinos de América. Dice, tiene el nivel de refinación de la política china en castellano, ¿verdad?, y adaptada a las costumbres locales. Así que bueno, y ahí, bueno, aprendí montones viendo cómo hacían política y me gustaría, para muchos de los gobiernos progresistas en América Latina, yo quisiera armar un equipo de trabajo del PRI que les enseñara cómo es este asunto de los procesos electorales, etcétera, porque la verdad que a veces noto yo ciertas ingenuidades que son impresionantes. Pero bueno, la cuestión, no les voy a hacer esto muy largo, el exilio latinoamericano que había en Chile en una época se trasladó después de Pinochet todo a México. México era la meca, había gente de todos los países de América Latina, grandes debates, si es fascismo, si no es fascismo, política de alianza, la democracia burguesa, socialista, etcétera. Y bueno, finalmente, después de 8 años de estar en México, regreso a la Argentina y ese fue el periodo más duro. El desexilio fue mucho más duro que el exilio. ¿Por qué? Porque, como le ha pasado a muchos exiliados, no solamente argentinos, sino de todos los países, volver de un largo exilio es prácticamente volver a un país totalmente distinto. Y ya para la gente sos un personaje extraño, exótico, de poco confiar. Y yo, digamos, conocía, por ejemplo, para que ustedes se imaginan, a casi todo el gabinete de ministros de Raúl Alfonsín. Algunos de los cuales yo les había dado botella, como se dice en Cuba, ¿no es cierto? Les había dado botella en México cuando estaban de repente parados en la puerta de la Villa Olímpica o ahí en Tlalpan, yo los veía y venía. Ninguno de ellos, ni uno de ellos me recibió jamás cuando yo les pedí una entrevista para buscar trabajo. Ni uno. O sea que me las tuve que arreglar armando una especie de cooperativa de trabajo con mis exalumnos, etcétera. Y bueno, eso fue, digamos, el largo proceso de reinserción en la sociedad argentina, siempre ya marcado por el hecho de que eras un marginal y eras excluido de lo que era la academia convencional. Por ejemplo, y termino con esto para que haya preguntas, si no es larguísimo. Cuando se crea la carrera de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, en 1985, había 3 graduados en ciencia política en Estados Unidos, ninguno en Europa, yo era uno de los 3. Y había una quincena de personas que tenían maestrías incompletas, etc. Bueno, se organiza el comité, ¿verdad?, integrando a todos los miembros, ¿verdad?, que tenían estudios avanzados en ciencia política, menos a mí. A mí no me invitaron nunca, jamás, me marginaron siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque ya venía con una cosa de que, bueno, demasiado cercano a Cuba, ¿no es cierto?, y por lo tanto es peligroso, y sobre todo después del 85, cuando vengo a Cuba, ahí tengo el primer contacto personal con Fidel. Eso, digamos, ya en el mundo académico te pone claramente en las antípodas de lo que es el saber convencional, y la persecución fue y llega hasta el día de hoy.
A mí realmente no me importa, no me ha afectado, todo lo contrario, me ha dado más armas porque veo que realmente no tienen argumentos de nada y a mí me sobran los argumentos para debatir con ellos, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que yo dije, recuerdo, por ejemplo, el gran debate sobre la transición democrática y todos estos tipos del saber convencional, hablando de la transición, etcétera, y yo diciendo, pero espere un momento, ¿transición hacia dónde? ¿Quiénes son los actores de la democracia? ¿Cuál va a ser el proyecto que va a tener un gobierno democrático en la Argentina? ¿Cómo va a ser la política de redistribución de la riqueza si la democracia implica la creación de una sociedad más igualitaria? Y no hace falta citar a Marx, lean a Rousseau, o lean el mismo Aristóteles y Platón, ¿verdad? ¿De qué están hablando ustedes? Acá no vamos a ninguna transición democrática, todo lo contrario. Lo que va a hacer es la perpetuación de una oligarquía que va a utilizar las armas de la democracia, el discurso de la democracia, para dominar mejor y para aprovecharse y aprovechar todo eso en favor de sus intereses. Prácticamente desaparecieron del mapa, desaparecieron esos rivales. A mí no me dejaban participar, pero yo igual decía eso y además empecé a escribir en página 12, ¿verdad? Era uno de los poquísimos politólogos que escribía, entonces ellos me sacaban de la academia y yo les respondía desde los medios, un pequeño medio como era página 12, equivalente a lo que es La Jornada en México, y de esa manera, digamos, participaba en el debate, pero la exclusión fue tremenda. Bueno, pero de todas maneras eso no me importó, yo seguí haciendo mis cosas. Todo esto más un sinfín de anécdotas y de testimonios están narrados en el libro. Por eso les digo, lo van a disfrutar mucho. Además lo venden a un precio fenomenalmente, en Argentina no se consigue ni remotamente por este precio, es el libro, 80 pesos cubanos, ¿verdad? Realmente es un esfuerzo editorial enorme. Yo que le proponía para la editorial, yo no cobro un centavo, Michel lo sabe muy bien, no cobro un centavo de derecho de autor, nunca, ninguno de mis libros, pero se van a entretener leyéndolo. Yo les puedo garantizar, incluso para que vean una prueba, uno de mis hijos se lo leyó de un tirón, lo cual para mí fue, digamos, una revelación, porque no pensé que lo iba a hacer. Se lo leyeron porque está muy bien escrito, lo escribimos conjuntamente con Alexia y la edición cubana tiene 2 plus que no existen en la edición original que hay en España, Argentina y México, que es el agregado sobre Piedad Córdoba. A mí me dolió mucho la muerte prematura de esa luchadora fenomenal que fue Piedad Córdoba, ¿verdad? Y cuento algunas, las anécdotas de mi relación con Piedad, que son realmente sabrosísimas. Y la otra cosa, tiene todas las canciones que Alexia grabó. Cuando hablamos de Chile tiene canciones de Chile, cuando hablamos de Colombia, canción de Colombia, cuando hablamos de México, canciones mexicanas. Simplemente con el código QR no solo van a poder leer el libro, sino escuchar unas hermosas canciones muy, pero muy, muy bien hechas. Bueno, paro acá y ahora si hay alguna pregunta, alguna aclaración.